Si quieres bendecirnos con tu testimonio, escríbeme un comentario y cuéntame tu historia. Haz parte de este avivamiento. Hola a todos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a este canal y a otra reflexión con Katen. Hoy estamos con un nuevo invitado. Hace rato que no hacemos colaboraciones en este canal y empezamos fuerte, empezamos poderoso, porque el tema que vamos a tratar hoy es bastante especial. En el video pasado yo estuve dando como la perspectiva de las personas o de quienes nacimos en casas cristianas, como los hijos de los pastores o personas jóvenes que hayan nacido en familias cristianas, que desde chiquitos les han inculcado ese deseo por caminar bajo los preceptos del Señor, etcétera, etcétera. Hoy vamos a ver el otro lado de la moneda, vamos a escuchar testimonio poderoso, por eso que tiene cara de testimonio hoy. Y con ustedes les presento a mi amigo Carlos, que va a estar compartiendo con nosotros el día de hoy. Carlos, te doy la bienvenida a mi canal, a mi audiencia. Gracias por estar aquí, gracias por decirme que sí, aunque te tuve que rogar bastante. Aquí entre no sigo hasta subir los capturas de pantalla donde yo casi que me arrodillo a suplicarle. No, Bueno, para hacer una presentación corta, Carlos es mi amigo, él es de Bosconia Cesar, está ahorita como ministro de alabanza, como baterista, y me interesa mucho un proyecto que él está formando ahora junto con otros jóvenes, que básicamente está trayendo un avivamiento juvenil a la comunidad de la IBM, que si no se han unido, les voy a dejar toda la información para que se unan a este proyecto. Primera pregunta, ¿cómo conociste a Jesús? yo conocí a Jesús porque Él me llamó, y como sucede con cada uno de nosotros, que Jesús es el que nos llama a nosotros. Así como dice la palabra de Dios, que Dios es el que pone el querer como el hacer, y está en nuestro libre albedrío ceder hacia ese llamado que Dios nos hace. Porque también dice la misma palabra que nadie quiere hacer el bien, nadie quiere buscar a Dios. Es Dios el que pone el querer como el hacer, y Él puso ese sentir en mi vida y terminó ocurriendo. ¿Y cómo sucedió? Es obvio que mi familia no es cristiana y posiblemente nunca lo ha sido, y por eso este video. Por eso este video. Entonces, entonces, ¿cómo conocí a Jesús? Voy a contestarlo así a seca, confiando de que hay otras preguntas que van a responder a cómo se llegó a esto. Y básicamente, por ahí en 2020 se estalló cierto grupo defendiendo cierta ideología de género. Y yo estaba ahí a la defensiva, yo estaba defendiendo, no, esto no le agrada a Dios, no siendo cristiano, esto no le agrada a Dios, esto no es de tal, porque sabemos que Dios pone una moralidad en nosotros, Él nos pone el conocer el bien y el mal. El que dice que, es que Jesús no estaba en mi vida y por eso hice el mal, es mentira, porque ya desde la creación ya Dios nos pone en nosotros ese conocimiento del bien y del mal, o sea, sentimos cuando estamos haciendo algo mal. Y yo tenía esas partecitas, yo defendía en parte la fe en cierta forma. Y, una persona terminó escribiéndome al privado: oye, ¿tú qué piensas sobre esto? Yo pensaba que esa persona me iba a ofender, pero en realidad me estaba pidiendo ayuda. Y yo, sin darme cuenta, yo lo terminé invitando a la iglesia. Le dije, bueno, vamos a la iglesia y allá para que esto. Y cuando lo invité, me invité a mí mismo. Eso pensaba en ese momento, pero ahora yo me di cuenta que Dios nos invitó en ese momento a los dos. Y así terminé retomando y así caminando de verdad. Hasta que pasaron cosas, ya creo que vas a preguntarla más adelante, pasaron cosas y llegué a conocer a Jesús. Yo recuerdo que, bueno, nosotros nos conocimos en el campamento de Ajucén del año pasado Un y... poquito, ya desde antes, ya un poquito. bueno, sí, vamos a ponerlo así. Y yo recuerdo que en el campamento hicieron como una sección de preguntas y respuestas y hubo alguien que le dijo así como al predicador y que Dios bendiga al tal ese que me llevó a los pies de Cristo, que dijo una palabrota que no voy a mencionar aquí, al desgraciado ese que... Yo, el desgraciado. Que me llevó a los pies de Cristo. Entonces, esta segunda pregunta es, ¿qué te motivó a ir por primera vez a la iglesia? ¿O quién te sonsacó para que llegaras a la iglesia, básicamente? ¿Quién te dijo así como que, hey, vamos a culto? Bueno, hay una problemática en mi vida y actualmente sigue estando esa problemática, y es por la religión, básicamente la religión, las doctrinas, las diferentes iglesias. Porque aunque
Por ejemplo, mi madre no es de tal modo cristiana, pero ella tiene su creencia sobre cierto grupo religioso que para nosotros sería como una iglesia de no sana doctrina. Entonces eso es un conflicto y una división que tengo que sobrellevar. Mis vecinos, es que creo que Dios trabaja en nosotros de una manera sutil. Cuando era pequeño yo recuerdo viendo a Viper y sus amigos y yo era muy feliz viéndolo. Y esos muñequitos de Jesús me regaló un conejito y tal, y esas cositas, y eso me iba atrayendo, y yo iba conociendo como un amigo cuando estaba chiquitico. Mi mamá me cuenta que cuando yo era niño, yo era un niño súper tierno, amable, y luego cuando fui creciendo ya fue totalmente diferente. Entonces yo creo que desde el principio es obvio que Jesús siempre es el que actúa primero, pero mis vecinos algunas veces me llevaban a la iglesia, algunas veces, otras veces obligado, pero algunas veces me llevaban. Pero obviamente una iglesia de no sana doctrina. Pero bueno, la gloria sea para Dios. Y así fue hasta que llegaron los días que uno iba por, como cuando van las personas a ocupar un puesto caliente, aunque estaba pequeño todavía, hasta que llegó el momento de que el mismo Señor me invitó y luego me topé con una verdad y empecé a analizar eso hasta que el Señor me trajo hasta la Iglesia Bíblica Misionera Sion después de cierto trayecto. ¿Cómo se enteró tu familia que te habías convertido al cristianismo? Al cristianismo, en este caso, en la Iglesia Bíblica Misionera Sion, porque tenemos en cuenta que hay diferentes tipos de doctrinas. El hecho de que haya muchas iglesias quiere decir que también hay diferentes doctrinas y no todas las doctrinas son sanas. Mencionaste que tenemos en cuenta que hay muchas doctrinas, muchas iglesias, pero ¿cómo se enteraron que era cristiano en la Iglesia Bíblica Misionera Sion? Uh-huh. Al principio, si mal no recuerdo, yo comencé ahí y no lo tomaron nada bien. O sea, para ellos era una iglesia súper extraña, un lugar súper extraño, a nada de lo que estaban acostumbrados. Pero yo seguí asistiendo, siguiendo, y de poco a poco, mi abuela notó eso. Empezó por mi abuela, que mi abuela está ahí como en proceso de tener a Cristo de verdad. Y entonces ya empezaron a decir, no, él va a una iglesia cristiana, él va a una iglesia, él va a una iglesia. Hasta que ya vieron que de verdad yo estaba haciendo las cosas en serio. Pasaron estos años, vieron que lo estaba haciendo en serio y llegaron a concluir que sí, era cristiano. Y hay obviamente algunas veces que cosas que suceden en el día a día y de cristiano no le quieren ver a nada a uno. O sea, quieren ver a su manera. Tú no eres ningún cristiano. De hecho, esa es la siguiente pregunta, que es, ¿cuáles eran como las costumbres de tu hombre viejo que te costó dejar cuando te convertiste? No sé por qué, pero la música secular, la música secular bastante, porque, o sea, yo pensaba, no habla la Biblia que la música sea pecado. Y yo es como que, ¿qué hago entonces? Y lo que me ayudaba era yo un enredo y yo no sé qué hacer. Y lo que me ayudaba era Pablo cuando decía que lo que conviene hacer y, y yo lloraba. O sea, cada vez que yo me topaba con un tema que no hallaba salida, me derramaba en lágrimas y le pedí ayuda a los hermanos de la iglesia también. Estaban los hermanos, hasta que un día pudieron hablar conmigo y yo me pude tranquilizar. Y el viejo hombre, la música, no sé, pero él podría decir que el carácter. Y es algo que sigue en trabajo, el carácter. Eh, Muy impaciente, o sea, mucha impaciencia, desesperación, que es algo que se sigue trabajando. Pero obviamente el Señor perfecciona la obra que comenzó. Y Él sigue perfeccionando. Todos tenemos errores, sí. La música, algo difícil sacar porque era una persona que me gustaba mucho sumergirme en canciones. Y generalmente eran canciones depresivas, y ese era el problema. Pero la Biblia no dice, pero el Señor te lleva a la conclusión, es el mismo espíritu. Y esa es mi respuesta. El Señor fue el que me trajo la respuesta de por qué debería dejar de escuchar ciertas cosas. Hasta que me terminé enamorando solo de las canciones que lo glorificaban a Él, y así ha sido hasta el día de hoy. Entonces podría decir eso, mi carácter.
Fíjate que es interesante eso que estás diciendo sobre la música porque hay mucha gente, yo hice un video tiempo atrás sobre la música de Morat, no criticándola, pero sí diciendo en algunos aspectos de que no porque no diga nada malo no quiere decir que sea buena en su totalidad. Entonces, mucha gente está como confundida con el hecho de que si de pronto hay una canción que no dice nada malo, la puedo escuchar y yo estoy cansada y aburrida de repetirle a la gente que la música se hace con intencionalidad y eso que tú estás diciendo es prueba de ello. Hay música que te induce a la depresión. Así no diga nada malo, así no tenga ninguna palabra obscena, hay música que te induce a llorar y entrar en ese sentimiento como de tristeza, así tú no tengas motivos para estar triste. Entonces, eso es interesante, el hecho de que hay cosas en nuestro pasado antes de llegar a Cristo que nos va a costar soltar. Entonces, teniendo eso en cuenta, ¿cómo reaccionaba tu familia cuando por momentos se te salía el viejo hombre o tenías algún, no sé, explotabas de rabia o algo? ¿Cómo reaccionaba tu familia cuando estabas de pronto recién convertido y tenías como esos episodios donde el Espíritu Santo no lo escucha lo suficiente? De que es algo, si es problemático ya en el mundo cristiano, es el triple ahora que no eres, porque me repetían mucho cuando fue a la iglesia. Y fíjate en este detallito. Mi pastor es el pastor Luis Ortiz. Tú lo sabes, pero lo digo para que lo sepa. Mi pastor es el pastor Luis Ortiz. Y cierta vez cuando estaba comenzando, casualmente esos días que yo iba, pasaba la gente mucho a ser ministrada, no aceptar a Cristo, pero sí acérquense para ser ministrados y esto. Y cierta vez dijeron, acérquense acá, o sea, que nos acerquemos, estuvimos ahí, las madres abracen a sus hijos. Y yo estaba parado ahí y yo me di la vuelta y yo comencé a mirar y comencé a llorar y de pie triste ahí en silencio. Y el pastor dijo, alguien que supla a la madre de Carlos en esos comienzos. Y yo me entristecía mucho porque estaba solo ahí. Y yo, ¿dónde está mi familia? ¿Dónde está mi mamá? Y cuando ha salido ese viejo hombre aquí, porque obviamente el viejo hombre sigue ahí y sigue dándote, dándote guerras, dándote espinas. Y básicamente han causado heridas, causan heridas. Al comienzo, cuando no estás muy firme y comienza este camino básicamente solo tú y Cristo, tu familia no va a entender que es una lucha al comienzo. Entiende que es uno susceptible a fallar y el enemigo lo va a tener a uno más en vista, porque eres luz en un lugar donde hay mucha tiniebla. Y al principio no comprenden, es difícil y, o sea, una soledad y muchas veces que, como quien dice, la oveja negra de la casa o la oveja blanca. Y, y es muy complicado, no entienden cómo han reaccionado, peor, grosería, lo que te puedas imaginar. Y sobrellevarlo ha sido difícil. Y algunas veces uno trata de tener paciencia y sobrellevar las cosas, pero si han ocurrido esas veces, creo que a ti te lo conté una vez, han ocurrido esas veces y simplemente una desesperación y una molestia porque uno no quiere que lo traten así, o sea, ¿qué pasa? ¿Qué hice? Y, y ese viejo hombre explota. Y, pero ahí siempre está el Espíritu Santo para ayudarte y para corregirte, como lo ha hecho esa vez. Amén. ¿Cómo te has sentido cuando necesitas consuelo espiritual, pero no lo puedes encontrar en tu familia? Uno a veces tiene como esos momentos de soledad donde uno siente que nada más es yo contra el mundo y necesito que alguien como que me dé esa palabra de aliento y el pastor está ocupado, no me responde los mensajes, mis amigos están en su trabajo, tampoco me contestan y lo que uno desea es estar con la familia, que es como el pilar fundamental de uno. Entonces, ¿cómo te sientes cuando tienes esos momentos y no puedes encontrar consuelo espiritual de tu familia? En desastre. O sea, la pregunta que haces es una pregunta muy interesante porque, o sea, yo estoy hablando por mi experiencia y si pudiera meter la experiencia de las demás personas en los que han nacido en familia no cristiana, creo que lo que podemos compartir es que no es fácil, no es fácil, o sea, básicamente eres tú contra el mundo. Por lo menos cuando naces en una familia cristiana, según he visto y he entendido, tienes ese apoyo, tienes ese entendimiento de tu familia de que si falla, uno es susceptible a fallar, pero los que no tienen el conocimiento, los que están muertos, porque cuando no estamos en Cristo estamos muertos, los muertos no pueden comprender lo que ahora vemos en la vida. Y es Amén. complicado. ¿Y qué he hecho?
varias veces, me ha pasado muchísimas veces, bastante el año pasado, y llegaba a mi cuarto y yo quería un abrazo de mi madre, quería contarle, pero en mí no había cierta confianza, porque, bueno, por muchas situaciones y también porque no pensaba que iba a comprender. Y también como soy yo cristiano y ellos no, son cosas también cosas que se oponen. El caso es que siempre llegaba a la misma conclusión, en el piso, llorando y temblando, ansiedad, pero Dios me enseñó a Dios siempre estuvo ahí, ese es el caso. Dios siempre estuvo ahí en esos momentos. Yo siempre supe encontrarme en esos momentos, pero sí es muy difícil. Y creo que puedo hablar por los que nacimos en familias no cristianas que es muy difícil. Me resulta interesante eso que estabas diciendo al principio porque en el video pasado yo compartía con los hermanos sobre digamos que uno de las contras, por decirlo así, que son pocos contras, de haber nacido en un hogar cristiano y es como que la represión que ponen sobre ti, de tienes que siempre obedecer, de que no puedes fallar y toda la cosa. Tienes que ser el Y santo. exactamente, y creo que en el caso contrario es básicamente yo solo con Dios, incluso hasta contra mi familia, incluso hasta contra mis propios seres queridos que no creen en Dios, que no tienen esa confianza en Él. Y yo pienso aquí, hablando en voz alta, que eso es muchísimo más difícil que haber nacido en un hogar cristiano, porque nacer en un hogar no cristiano es básicamente decir, soy un milagro andante porque el Señor a mí me sacó de las tinieblas, yo no tenía nadie que me sacara ni que me mostrara la luz, sino que básicamente fue el mismo Dios que me Sí. dijo, Carlos, echa para acá que usted es mío, básicamente. Incluso, incluso en contra de la opinión de la familia. Ahora, ¿te resulta difícil hablarle de Cristo a tu familia? Sí, al comienzo lo fue y algunas veces sigue siendo. Fíjate en el siguiente detalle. En mi caso, en 2023 no había un solo cristiano en mi familia, ni de mi primer apellido ni de mi segundo. O sea, mi apellido es Hernández y el segundo no lo digo porque es feito, pero pero de ninguno de los dos apellidos yo conocía a ningún cristiano. Yo dije, qué increíble que de mi familia Hernández, ningún cristiano que conozca. Y de la otra familia, ni cuando hubo un fallecido, mi familia, que asesinaron a una tía mía, y cuando llegó mi familia, no vi ningún cristiano, no conocía a ninguno, por ahí en 2023. Y a través del tiempo, el Señor ha venido un poco atrayendo a mi abuela, pero mi abuela está en proceso. Mi tío, mi madre un poco, pero se sabe que es una lucha que se tiene. Pero el caso es que poco a poco estoy dejando de estar solo. Y el caso difícil es con aquí en mi casa, que yo no vivo con mi madre y mi padre, yo vivo con mi madre y mi padrastro. Y nunca hemos tenido una relación así muy cercana, sino muy estrecha. Y llegó un momento en que el Señor me habló y de tantas cosas que han ocurrido en mi vida malas, Él me dijo, o sea, básicamente, pídele disculpas, aunque yo no saldré del error, pídele disculpas. Y ese día lo hice, de tantas veces que lo hice, nunca una vez me lo había dicho, de tantas veces que lo hice. O sea, por ejemplo, de 20 que yo pido disculpas, ni una sola a mí. Algo difícil es mantenerse, porque siendo cristiano y siendo el único cristiano en tu casa, eres susceptible a que te quieran arrastrar. Y tengo un ejemplo de un primo mío que él era cristiano en otra ciudad y él volvió a este lugar. Y cuando volvió, su familia lo influenció y se apartó. Y entonces es difícil mantenerse en Cristo con las influencias que no vienen de Cristo, porque lo que voy a recibir aquí es influencias que no vienen de Cristo, malas palabras, malas actitudes, cosas de vista. Hasta aquí, gloria a Dios que mi mamá ha dejado de hacer ciertas cosas aquí en casa y bueno, a seguir siendo luz. Si pudieras dar un mensaje a otros jóvenes que pasan por esa misma situación de ser los únicos cristianos en su casa, ¿qué les dirías? No es difícil, pero no es difícil. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y no simplemente decirlo. Ese es uno de los versículos más populares. Ese es como quien dice la vieja confiable cuando piden que digamos un versículo, pero es uno de los versículos más valiosos, como lo son de la Biblia, como son todos los de la Biblia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Pablo dice esto cuando pasó por cárceles, por muchas dificultades. Entonces,
La clave es decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece por encima de todas las dificultades. Por encima está el amor de Cristo en ti que las dificultades, que las malas experiencias, que lo que tu familia quiera, en lo que quiera oponerse. Mira de frente, no mires simplemente lo que está delante de ti, lo que estás viendo, sino mira lo que Dios y el propósito que Dios tiene para ti. No te fijes en las cosas materiales, no te fijes en el ahora y tu familia te rechaza y ocurre esto y lo otro. Fíjate en ese propósito que Dios está haciendo en tu vida por medio de ellos. ¿Cuántas personas se han levantado que su familia ha estado en contra o que su familia no ha conocido a este Rey de Gloria? Entonces todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Algo que yo agregaría a todo lo dicho es que cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo somos luz, empezamos a ser luz en medio de la oscuridad. Amén. Y aunque los jóvenes que son los únicos cristianos en sus casas sean como la única luz que tenga su casa llena de tinieblas, ese es el momento donde más ustedes tienen que brillar con más fuerza, meterse, buscar más al Señor, y que a través de su vivencia, de su testimonio, de el cómo ustedes se comportan, el ver la transformación que ha hecho Cristo Jesús en sus corazones, de esa manera puedan atraer a sus familias al reino de los cielos y que ellos puedan conocer también a Jesús. Entonces, es una bendición. Yo creo que ustedes deberían considerarse como benditos del Señor, porque han sido escogidos para traer luz a sus casas. O sea, no es más sino decir que bien Dios pudo haber escogido a otro, al tío, al sobrino, al nieto, a bla, 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 pero el Señor lo escogió a ustedes precisamente. A ti te escogió, Carlos, para llevar luz a tu casa, para hacer luz en medio de tu familia. Entonces eso es motivo de gozo, es motivo de bendición. Obviamente no van a ser fáciles las cosas, hay luchas. Yo creo que todas las personas en su andar en Cristo tienen esos momentos difíciles, esas luchas, pero como bien lo dijiste, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, y eso no quiere decir que no vayamos a tener momentos donde vamos a sentirnos débiles, o donde vamos a sentirnos tristes, o donde vamos a de pronto a sentir que vamos a desfallecer o a desmayar. Al contrario, porque dice la palabra de Dios que el poder de Dios, dice el apóstol Pablo, su poder se perfecciona en la debilidad. Para contarle un poquito a la gente también, al principio estábamos diciendo que Carlos está llevando un movimiento junto con otros muchachos de su congregación, en los que hacen devocionales por medios virtuales, devocionales juveniles por medios virtuales, aunque yo he visto ahí un poco de viejos que te han colado. He de decir. Unos cuantos infiltrados. Unos cuantos infiltrados, pero el que se sienta joven, bienvenido es. Él en sus redes sociales publica los días que se van a hacer los devocionales, que creo que son lunes, miércoles y viernes. Y este viernes vamos a tener vigilia virtual, si Dios lo permite. Es este viernes, ¿verdad? Sí. Entonces, todo el que vea este video, si quiere hacer parte de este movimiento, de este avivamiento que el Señor está trayendo hacia la juventud a través de Carlos y de los hermanos que están haciendo parte de este proyecto, vamos a invitarlos a que sigan las redes sociales de Carlos para que puedan estar pendientes de cuando publiquen los links para entrar a las videollamadas. Ahí hay música, hay palabra, hay oración. No porque sea una videollamada quiere decir que le resta importancia. Ahí yo recuerdo cuando fue el viernes pasado que hubo un mover espiritual espectacular en medio de la alabanza, y todo a través de una videollamada. Eso quiere decir que el Señor se mueve presencial, virtual, como sea, hace donde como sea quiere. Y a la hora que sea. Él hace como quiere. Amén, así es. Entonces, quiero invitarlos a que se suscriban a este canal, a que le den compartir este video. Si te sientes, de pronto te sentiste identificado con este tema, puedes dejarnos un comentario. Yo los estaré leyendo, y bueno, si es necesario hacer una segunda parte con preguntas y respuestas que ustedes de pronto dejen en los comentarios, feliz de traer a Carlos de nuevo de la oreja a este canal para que responda a las preguntas. ¿Estás soltero? No es el tiempo de Dios. Por si hay alguna interesada, voy a dejarle el Instagram ahí para que lo vayan le escriban. El número no se los doy, se los vendo. Entonces me escriben a mí y yo les paso el Netflix y después les paso el número. Entonces, gracias.
Gracias por ver Buenísimo. este video hasta el final. Gracias a Nos vemos todos. en una próxima ocasión. Dios les bendiga.